Amigos, en esta oportunidad voy a hacer un unboxing e instalación de esta fuente. He decidido comprarla ya que mi fuente es de 600 watts. Además, esta es una fuente certificada. Le podemos que es una fuente certificada, 240 voltios a 60 Hz. Entonces esta fuente la voy a utilizar para reemplazar la anterior, que es de 500 watts. Entonces, además esta fuente es modular y esta fuente, digamos que no está ocupando demasiado cable, está ocupando demasiado espacio innecesario, así que voy a reemplazarla por eso. Así que voy a proceder a abrirla. La fuente la compré por Mercado Libre. Lo único que ha tenido es esta pequeña bolladura. Ahora voy a revisar que se ha estropeado. Luego del otro lado no tenemos nada más, ningún defecto. Así que para empezar, vamos a empezar abriendo la caja. Bien, por aquí tenemos que es una fuente de poder de 750 watts, 80 plus, full modular ATX, con una garantía de un año, una unidad. Esta es la fuente, como podemos apreciar tiene sus cables. Aquí tenemos el cable de 24 pines. Acá tenemos conexiones CPU para PCI Express. De este lado tenemos conexiones SATA y CPU PCI Express también. Entonces tenemos 4 conectores PCI Express y 4 conectores SATA o para unidades de almacenamiento. Además de esto, en la caja nos viene un cable de conexión con su toma tierra. También tenemos los cables que van a ir para el sistema de alimentación de discos duros. Estos son o de unidades de almacenamiento como unidades sólidas. Estos son conectores de 12 voltios. Acá tenemos conectores PCI Express. Y este es el conector de 24 pines, como podemos apreciar por aquí. Entonces, tenemos este. Y este que está acá también es un conector para fuentes de alimentación, por ejemplo, a la tarjeta gráfica. Pero en este caso lo que voy a hacer es puedo ver por ahí, es un modelo muy bonito. Como decía, 750 watts, 80 plus, gold. Y entonces esta es la fuente. Ahorita voy a poner mi computadora aquí para poder desarmarla. La voy a desarmar para que puedan ver cómo se ve ahorita con todos los cables, con una fuente que no es modular, y cómo se va a ver con la fuente modular. Bien, aquí está la fuente. En esta zona, aquí se ha tratado de acomodar los cables. Como podemos ver, por ejemplo, por esta parte está todo amontonado. Y por el lado frontal tenemos, bueno, estos cables que son del sistema eléctrico, pero por ejemplo aquí está además este cable, sería bueno reducirlo, y este cable obviamente que es del SATA. Entonces así es como se ve la cablería. Lo importante sería sacar este que está aquí, puesto que aquí está el disco duro que uso para almacenar información. Bueno, aquí está la unidad sólida y por acá está el M2 que no necesita alimentación, pero entonces todo está desordenado. Quiero colocarlo, aprovechar que van a salir cables para colocarlos las dos unidades de almacenamiento, ya sea el disco como la unidad sólida o el Netac de la marca Netac, muy buena marca. Entonces colocarlo acá adelante y cambiar obviamente el resto de, eliminando los cables de esta fuente que no es modular.
Debo admitir que quedó mejor la gestión de cables. Por ejemplo, aquí ya no hay cables necesarios, inclusive la unidad sólida que tenía aquí la he decidido poner en la bandeja que trae adentro. Solo se ven aquí las mangueras, aquí he quedado el 8 pines para la tarjeta gráfica, ya no queda el cable sobrante. Por aquí he ordenado los cables, los he pasado por la parte interna. Esta parte ya está desocupada, estos cables también se les hizo una mejor ubicación. Entonces así es como va quedando. Me ha quedado mucho mejor. Además cambié la posición de este ventilador. Este ventilador lo que hacía era sacar el aire. Estos también expulsan el aire, todos expulsan el aire, pero debería haber al menos uno que hiciera que el aire ingrese para poder ventilarlo. Entonces crear un flujo de aire. El aire ahora entra por aquí y se dispersa por las partes exteriores. Entonces para que pueda haber una mejor gestión también de aire. Ahora lo que voy a proceder es a limpiarlo porque esto está sucio, para que tenga una mejor apariencia, por ahí quitarle las manchas y ya quedó, ya lo tapé también del otro lado. De verdad la fuente modular es mucho mejor. Por ejemplo, aquí tengo todos los cables que han sobrado. Aquí tenemos uno de 8 pines. Tenemos aquí un cable SATA, conector SATA, otro conector de estos antiguos para IDE. Bueno, este cable no, pero este cable de taponado. Otro conector de 8 pines. Entonces, esto es lo que dificulta más que todo el exceso de cables. Y ahorrando todo este espacio de cables también genera de que la parte interna no caliente demasiado, porque antes estaba todo comprimido ahí, todos los cables, y ocupaban demasiado espacio. Es una mejor gestión de cables, así que recomiendo mucho la fuente. Ahorita voy a proceder a probar todo ya para cerrar y vamos a ver cómo queda. Y así es como quedado. Así es como ha quedado la PC. Podemos ver que hice un poco más prolija. Ya le puse su cristal, limpiado el protector, lo he desempolvado completamente, usando siempre el WD-40 que le da un acabado mejorado. Ya para cerrar quiero explicar esta parte. La Thermaltake de 500 watts tiene una etapa de potencia que es la de 12 voltios a 35 amperios, lo cual me genera 420 watts. Pero también tiene salida de 3.3, de 5 voltios, de menos 2 y de 5 voltios. Pero estas salidas, por lo general, son a un amperaje moderado, pero el bateaje vendría a ser menor. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para la salida de 5 voltios, la salida de 5 voltios es la que alimenta teclado, mouse, memorias USB, conexiones USB que se hacen, o por ahí unas luces LED. En cambio, las conexiones de 12 voltios positivo lo que hacen es alimentar, en el caso de mi computadora, la refrigeración líquida, los 5 ventiladores que cuenta, las unidades de almacenamiento. En caso de que yo quiera ponerle una tira LED o adicional, las LED. Entonces, es por eso que el consumo viene directamente de esta parte de acá. Eso es con la Thermaltake. Pero cuando vamos a lateros, nos damos cuenta que tiene dos salidas de 12 voltios. Entonces distribuye la potencia de las salidas en cada una de estas. Entonces, ¿qué debemos de hacer para este caso? Conectar justamente los 12 voltios para poder distribuir de repente la parte gráfica a un lado y la parte de ventiladores, la parte de alimentación para las unidades de almacenamiento o una iluminación adicional. Todas esas vendrían a un lado, la parte gráfica y conexiones a la placa vendrían de otro lado, con la finalidad de balancear este consumo. No cargarlo a una sola línea porque esto podría generar un gasto o una sobrecarga en una de las líneas. Esta es la ventaja que tiene la lateros. Es de 700 watts, te produce o te genera más bateaje en las salidas de 12 voltios. Y por aquí vemos que efectivamente estas de 3.3 voltios 20 amperios, 3.3 voltios 20 amperios. La de 5 voltios sí es un poco más. Pero como les decía, esta solo es para alimentar teclado, mouse, entradas USB, cosas mínimas. O de repente poner a cargar una salida por el puerto C. Es por eso que la diferencia radica básicamente en esta parte de aquí, que es donde voy a alimentar, como les decía, parte gráfica, unidades de almacenamiento, ventiladores, luces. Y bueno, esto es lo que les quería explicar. Espero que les haya servido. Espero que les sirva también para elegir una fuente real
no cometan el error que cometí yo comprando una más pequeña por el hecho de ahorrar. Siempre prioricen las fuentes. Si el video les resulta informativo, no se olviden de darle like, darle al botón de suscribir y como siempre les digo amigos, sean buenas personas, no le hagan daño a las demás personas, respeten a los demás y conmigo será hasta el siguiente video. Chao, chao.